Y si estuviéramos jugando un torneo, ya habríamos pasado la etapa media del mismo, y lo mismo ocurre en este seminario. Estamos en el tercer segmento y nos ocuparemos de otra jugada que en su momento causó furor entre quienes la practicaban. No es otra cosa que el aislamiento masivo. Existía una época donde prácticamente todos los jugadores tight agresivos, no sé, inclusive podría hablarse de nits, trataban de aislarse cuando existía algún rival que hacía open limp. Básicamente, la idea era que estos jugadores no llegaran a ver un flop barato. Entiéndanlo. Los jugadores trataban de entrar con pares chicos o manos especulativas, limpeando, tratando de llegar a las cartas comunitarias sin poner mucho dinero y creando lo que se llama un pozo multiway o de varios jugadores. Si ustedes se preguntan cuáles son las grandes ventajas, o eran, mejor dicho, las grandes ventajas de esta jugada, eran que las odds implícitas crecían exponencialmente a medida de que los rivales iban limpiando, y de esto se dieron cuenta los buenos jugadores y decidieron aislarse con quienes buscaban esto. Por ello hemos elaborado una placa con la cual trataremos de desmenuzar la jugada y entender el porqué de su éxito, por qué quedó en el pasado y eventualmente por qué no volver a utilizarla. Lo que dice la placa no es otra cosa que lo que debe pasarnos por nuestra cabeza. ¿Con qué están haciendo el open limp? Sabemos que nuestros rivales generalmente lo harán con pares chicos y conectores en suite, como habíamos dicho hace instantes, con manos meramente especulativas que tendrán una cosa que será crear un pozo barato y que terminará siendo multiway. Cuando conecten, las odds le darán grandes recompensas. ¿Van a continuar contra un tamaño X? Si nosotros sabemos que el rival va a pagar cuando efectuemos la apuesta de continuación, supongamos que nosotros hicimos un open raise de 3 y el rival pagó. Tenemos un pozo de 7 ciegas y media, asumiendo que la ciega chica no complete. ¿Por qué apostar medio pozo? Si quizás ni siquiera van a continuar contra una apuesta que sea de un quinto del pozo. No hay un tamaño preestablecido frente a rivales que suelen jugar fit or fold. Recuerden, son rivales que no son agresivos post-flop y que lo único que buscan es tratar de conectar. En caso de no hacerlo, directamente deciden foldear. Existen estadísticas que uno puede ir analizando del rival para tratar de entender si está en el marco de lo que estamos examinando. Por ejemplo, la mayoría de las veces, si pudiéramos medirlo en porcentaje, veríamos que este tipo de jugadores harán check fold el 80% de las veces cada vez que no conecten. Y ese, estimados amigos, es un número totalmente elevado y que justifica la rentabilidad de este tipo de jugadas. Pasemos nuevamente a nuestro invitado de la fecha, el señor Richard Duvini, quien tiene algo para decir al respecto. Para aislar, creo que acá pasa mucho, ¿no? De una mano que venga, vos estás en posición y venga de 3 limpers o 4 limpers y querés aislar, y por lo general tenés que tener un poco de equity en tu mano, porque si aislás con cualquier naipe, creo que te van a pagar siempre, se terminan siendo pozos de 3 o 4 jugadores, y lo cual no me parece rentable. Por lo tanto hay que elegir bien la situación para aislar y no aislar masivamente tampoco, porque siempre que tengas un jugador a tu izquierda o atrás que entienda mucho del juego, se va a dar cuenta que vos estás queriendo aislar siempre al mismo jugador y vas a recibir mucho tribet, por lo tanto hay que elegir la situación. Insisto, no deben mezclar lo que estamos viendo con el presente del póker, con la actualidad. Si bien es cierto que todas las modas se reciclen y que todo provoca un círculo, yo estoy seguro que estas jugadas volverán a verse en las mesas. Por ahora, quienes sean muy observadores podrán verlas espaciadamente. Aislarse hoy en día ya no se busca con este propósito. Lo que generalmente busca la gente es aislarse con el jugador más débil de la mesa o el fish. Lo podemos ver en torneos cotidianamente, cuando los jugadores experimentados detectan el jugador más débil y, sin importar las cartas, aprovechan la situación y tratan de aislarse con ellos para sacarles ventaja post-flop. Recuerden lo dicho en este seminario, tarde o temprano esta moda volverá.
Y así pasamos a una nueva línea de juego. Ya nos hemos ocupado un par de ellas, pero no queríamos dejar fuera de este comentario al back race. ¿Qué es eso? Se preguntarán ustedes. Hemos preparado la definición de este movimiento para que ustedes logren entenderla y poder empezar a analizar cómo utilizarla y cómo hacer de esta jugada una jugada totalmente rentable. Como pueden ver en sus pantallas, la definición habla por sí sola. El back race no es otra cosa que cuando recibimos un raise de un rival, o mejor dicho, es simplemente un spot o una situación donde pagás un raise y luego haces un quadribet sobre un tribet. ¿Se entiende? Volvamos a lo mismo. Pagás un raise y luego haces un quadribet sobre un tribet. Es una jugada que a simple vista parece sencilla y parecería no agresiva, pero fíjense que el nivel de agresividad que se desplegará cuando se ejecute es muy, pero muy alto. Puede definirse como una herramienta a utilizar frente al squeeze. Ustedes recordarán que no hace muchos años atrás el squeeze fue una de las jugadas que más de moda se puso, por lo menos en internet, y había que encontrar un remedio a quienes realizaban el squeeze. El remedio no es otra cosa que esta jugada: volverle a hacer un raise a quien efectúa un tribet. Hay que pensar un poquito en qué tipo de manos nuestro rival percibe que tenemos para realizar esta jugada. Imagínense ustedes que deberá ser muy, pero muy chico y, lo que es peor, asustará a nuestro rival que trató de llevarse un pozo preflop y ganaremos la mano sin deber acusar cartas. Con total honestidad, nuestro rango, que habíamos titulado como chico, no debe ser tal si sabemos a quién efectuárselo y en qué situación efectuarlo. Por eso hablamos de un spot. Richard Duvini hablando del back race. Back race creo que es más rentable que el limp race. Por ejemplo, un jugador que está abriendo muchas manos, vos tenés ases o reyes y lo flateás por valor, obviamente, porque si lo tribeteás seguramente se va a bajar de la mano y vos no queremos eso. Y por ahí, de esta manera también recibimos acción a un tribet por atrás y podemos forbetear o simplemente volver a colear y jugar un pozo con mano premium, ¿no? Pero creo que es mucho más rentable que el limp race, totalmente. Y como pueden ver, las jugadas que estamos viendo se van acercando en la línea temporal, es decir, en la línea de tiempo al póker actual, y es por ello que los jugadores se sienten más identificados con las jugadas que enunciamos conforme va transcurriendo el programa. Hemos preparado una nueva placa sobre el tema para tratar de entender cómo ejecutarla satisfactoriamente. Y para ello debemos formularnos ciertas preguntas. Esas preguntas serán clave a la hora de resolver si el quadribet que queremos realizar es rentable o no. ¿Con qué frecuencia está haciendo nuestro rival el squeeze? Digamos que no existe un fish y no se lo está haciendo a un jugador débil, hasta un 40% hemos visto que se ha llegado a hacer. Evidentemente, esta jugada no sirve para ser realizada contra un jugador débil, porque no logrará su objetivo, que es hacerlo foldear, y terminaremos jugando un pozo desproporcionado sin una mano que lo valga. ¿En qué rango me pone el rival? Lo primero que hay que entender es que nuestro rival fish o débil no nos puede poner en un rango porque sencillamente no sabe que es un rango. Pero importa y mucho el rango percibido que pueda tener de nosotros el villano para saber si esta jugada ejecutada contra él será rentable. ¿Con qué cartas está haciendo el squeeze? Y eso es algo importante. Cuando vemos un rival que marca una alta frecuencia de squeeze, nosotros sabemos que no puede ligar cartas todas las manos con las cuales lo ha efectuado. Es por ello que si su número es alto, implicará que el rango del rival es débil y podremos tomar la decisión oportuna. En cambio, si la frecuencia es baja,
sabremos que quizás lo está haciendo por valor y deberemos tomar nuestras precauciones y utilizar manos que puedan tener buenas odds implícitas post-flop si los stacks, la situación, el rival y el momento de la mesa cash o el torneo lo ameritan, para así poder definirnos y decidirnos, que es lo importante, a pagarle o hacerle el cuatriple. Hemos pasado por diferentes jugadas y esta última, el back raise, es una de las más utilizadas en Internet hoy en día. Yo les propongo ir rápidamente a una nueva pausa para poder así en el próximo bloque analizar algo que no muchos jugadores tienen en cuenta. Estamos hablando de realizar una jugada de draw y check raise y después también analizar nuestra propia base de datos del Hold'em Manager. Ya volvemos.